Bueno, comentaba que cuando yo escuché el son por primera vez, ni siquiera sabía con qué instrumento se interpretaba, ¿no? Entonces, bueno, ahí fui descubriendo, ya tenía referencia, por supuesto, de lo que era un bongo, una tumbadora, una guitarra, un contrabajo, pero no de algo que yo escuchaba, que era la melodía, quien llevaba como una suerte de piano en este género, y entonces descubro, me entero, o veo, pues, o leo allí que hay un instrumento que se llama tres cubano. Entonces, cuando yo llego aquí a Mérida, después de haber escuchado ese disco, el disco del folclórico y la pieza esta Dime la Verdad, eh, bueno, trato de buscar amigos músicos y decirle, vamos a tratar de hacer un grupo de son y tal. Y bueno, mucha gente no lo veían posible porque ni siquiera sabían cuál es el instrumento, ni cómo ejecutarlo, ni nada, ¿no? Y realmente en aquel entonces era difícil conseguir que sea un manual de tres o algo. Total que finalmente, gracias al señor Pedro Falcón, de la óptica Falcón, nos consiguió un 3, él formó de alguna manera el grupo y fue que lo tituló el Son Clave, le puso el nombre Son Clave de Oro, y, y trajo un 3 de Barquisimeto. Entonces, es ahí realmente cuando se constituye el primer grupo de son aquí en Mérida, ¿no? El Son Clave de Oro. Y el tresista fue Domingo Arellano, el que hizo el tres, empezó porque él tenía mucha referencia de guitarra y mandolina, entonces a los acordes, como es un instrumento de plectro y tocaba mandolina, pues se le hacía más o menos cómodo y conocía la armonía. Pero más no los tumbados, ¿no? Sin embargo, el grupo, bueno, sonaba bien, hasta que llega Rubén Perales, que fue el maestro de todos. Y bueno, ahí la cosa empezó a sonar mejor, ¿no? Yo me interesé por el 3 y elegí el 3 porque, bueno, sí, es muy difícil cuando tú vas a armar un grupo de son conseguir al tresista, pues. Entonces opté por, bueno, tratar de aprender yo y lo otro es más accesible conseguir. Empírico, totalmente empírico, porque en aquella época no había un método, era todo referencia auditiva, pues no, los discos, es como en una entrevista que le hacían al bongocero, el sonero clásico del Caribe, Pichín, Evaristo León, se llamaba, él decía, no, mis maestros fueron los discos, porque fue escuchando los discos que él aprendió a tocar bongo, pues no, en aquella época nadie te decía, mira, esta es la base, esta es la marcha, aquí canta un turno, no. Bueno, mira, el son para mí significa todo, de alguna manera, ¿no? Yo creo que era una memoria olvidada que yo tenía, una memoria, en mi memoria musical estaba algo olvidado porque cuando yo me inicié en esto, me recuerdo que en vacaciones, estaba estudiando medicina aquí, cuando iba de vacaciones a Caracas, me caminaba toda Caracas, tienda de discos por tienda de discos por tienda de discos, buscando qué conseguía de son cubano. Y un día estando en la sala de la casa, en unas vacaciones de esas, me pongo a ver el tocadiscos y resulta que se me ocurrió abrir las gavetas, pues, que traían los tocadiscos que se guardaban, los discos que se escuchaban, y buena parte de los discos que yo había caminado a Caracas buscando estaban allí. Lo que quiere decir que ya yo de mi infancia venía de allí, pues, seguramente. Sí, con el grupo, o sea, sería inicio de los años, finales, mediados de los años 80, con la Federación de Centros Universitarios creamos un taller que se llamó Taller de Expresión Musical Ricardo Quintero, un tributo a uno de los integrantes del Grupo Madera. Y bueno, ahí compuse yo creo que la primera pieza que se llama Tambor Voz de Libertad, que es dedicada a Ricardo Quintero, que falleció en el Orinoco. Y bueno, luego hicimos otras composiciones, de hecho hubo un recital que se hizo recientemente digo yo, hace 10 años, allí en el César Rengifo, 10, 12 años, que eran todas canciones compuestas por mí. Hubo lamentablemente el director de
de esos conciertos, era una serie de programas que él tenía, había hecho 3, eran 10, y terminando ese tuvo un accidente y murió y no sé a dónde fue a parar esa grabación. Bueno, el son es un género musical que te permite como mucha expresión, ¿no? Como expresarte mucho en las improvisaciones, en la cadencia que tiene, pero por sobre todo yo creo que es dar a conocer un poco el origen de la música, por lo menos la salsa, que la gente conozca de dónde viene eso, porque digamos que en el género salsa el padre es el son. O sea, la salsa no es más que rebuscar en el viejo baúl cubano. Claro, no, y que cuando o sea, tanto la salsa, así como el tango, como las zambas, son expresiones urbanas, ¿ves? Entonces yo me imagino que cuando comenzó esto de la salsa, pues ya había muchos cubanos involucrados en eso, allá en Nueva York y todo esto. Y bueno, se remitieron a la música que ellos conocían y ahí le hicieron sus arreglos y la convirtieron en eso. En la ciudad de Mérida, o sea, tuvo demasiado que ver en el año 89 lo que se llamó el Caracazo, pues, esa expresión civil que ocurrió fuerte en Caracas y otras ciudades. Para ese entonces, aquí en Mérida se cerraron todos los locales nocturnos, todos los sitios de reunión, todos los lugares donde la gente podía ir a tocar, los grupos de sones que existían, pues no éramos muchos, pero habíamos. Y ese toque de queda duró bastante tiempo. Yo recuerdo que eso coincidió también con un viaje que yo hice por toda Latinoamérica, pero cuando yo me fui yo no estaba tocando ya, pues, porque no estaban abiertos los locales nocturnos. Cuando regresé ya la historia era otra, pues. Muchos de los músicos que habían venido de Caracas, que estaban instalados aquí y que formaban parte del grupo, ya se habían devuelto a sus ciudades por la falta de trabajo. Y bueno, ya había tomado como un gran espacio, era más la salsa y otras expresiones musicales, ¿no? Y bueno, ya lo que hacíamos solo quedaba en ese momento, creo que yo, tal vez no más por ahí, pero lamentablemente no se mantuvo. Yo creo que, bueno, una manera es un intento que estamos haciendo ahorita de comenzar estamos formando el grupo, pues, con el rigor del son tradicional, de manera que la gente conozca esa expresión de la forma más genuina, ¿no? Y eso va acompañado de un discurso, van a ser, espero yo, que sean recitales con pequeños conciertos didácticos, y tal vez eso va a despertar otra vez la atención y el interés de la gente por el género. Sí, seguro. O sea, de hecho, en aquella época, de lo que les estoy comentando, en los años 80, que creamos el taller con la Federación de Centros Universitarios, o sea, fue cuando hicieron la nueva Casa del Estudiante, esta que está ahora allí, no sé si funciona como Casa del Estudiante. Ahí nos dieron un salón y ahí funcionaba el taller, ¿no? Entonces allí formamos niños, jóvenes, adultos, o sea, era un taller de formación o de impartir un poco conocimiento de todo lo que era la música del Caribe y Latinoamérica. Pero yo creo que antes de eso habría que mostrar a la gente qué es lo que va a aprender, ¿no? Entonces primero como establecer los recitales y a partir de eso se nos va a acercar gente, seguramente como ocurrió en esa oportunidad, y ese es el momento de decirle, bueno, mira, vamos a vernos tanto y crear como una pequeña, no sé si se llamarlo escuela o un pequeñito centro de formación con los instrumentos que interpretemos en ese recital. Mira, son muchos, ¿no? Y no, hay muchas letras, sobre todo, fíjate que hubo una cosa también que coincidió con esto de Dime la Verdad, ¿no? Resulta que el grupo Madera, yo lo conocí
muy poco antes de la tragedia, se ve que ellos tomaron como referencia por el tipo de canciones, de sones que escribieron, también al grupo folclórico de Nueva York, porque hay unas que coinciden mucho en acordes, inclusive y todo. Pero el grupo Madera fue el grupo que logró decir o plantear situaciones sociales importantes con el son. Entonces eso facilitó, porque lo que teníamos como referencia de música de protesta, tú no vas a ver a nadie bailando a Violeta Parra ni a Atahualpa Yupanqui, ¿no? En cambio con el grupo Madera se abría una nueva posibilidad de tú echar broma, divertirte, hasta bailar, pero con una letra consciente, ¿ves? Entonces, sin embargo, como te digo, hay muchas, ¿no?, que me gustan demasiado, pero siempre me remito a Dime la Verdad del folclórico de Nueva York, porque es que esa pieza en particular para mí es una escuelita de son. O sea, ahí está el tres, el bajo, la guitarra, todos los instrumentos interpretados como debe ser. Entonces, yo puedo estar escuchando un son que en ese momento lo tenga pegado y me gusta, pero cuando oigo Dime la Verdad, pues más que todo, sobre todo el solo de tres de Nelson González. Ajá. Una